Buen día, hermanos. No sé si los peques hoy van atrás. Sí, van atrás. Me dijo Lourdes. De 4 a 9 años. Bien, oramos una vez más por este tiempo de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso. Pudimos cantar, escuchar estas alabanzas. Que realmente, Señor, cuán dulce paz tú nos has dado. Gracias por Cristo, porque es a través de Él que hoy tenemos esta paz. Y agradecerte, Señor, por tus bondades. Y ahora te pedimos que en este tiempo de compartir tu palabra, tú nos ayudes, Señor, a estar receptivos, Señor, a ella, y que tú nos ayudes, Señor, a poder mantenerla en nuestros corazones y aplicarla. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estoy medio con la voz tomada, así que bueno, me van a perdonar si por ahí sale un gallito. Bien, estuvimos haciendo ya en este mes, el mes de la Biblia, una serie de mensajes. Y yo no sé si te acuerdas, ya pasaron 2 domingos de que hablamos de una analogía que se hace con la Biblia, una comparación, y vimos que la Biblia es como, en primer lugar, si se acuerdan, una espada de un filo. ¿Así decía? De doble filo, muy bien. Y el domingo pasado vimos con Benja que la Biblia es como... ¿Un qué? Un espejo, muy bien. Un espejo. Gracias. Así que ahora te invito a ir ahí a Salmos 119. Salmos 119, un Salmos que básicamente está dedicado a la palabra de Dios. Vas a ver en todos sus versículos una referencia, ya sea explícita o implícita, a lo que es la palabra de Dios. Y justamente este salmo está escrito como un poema, empezando como el abecedario hebreo, desde la letra A hasta la Z. Y el pasaje donde se encuentra este salmo, Salmos 119, es la letra Nun, que los teólogos dicen que es una confianza plena, completa en Dios. Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, gracias, 105. ¿Alguien que lo quiera leer? Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Muchas gracias. Esa es otra versión, muy bien. Y yo me gustaría ahora en este momento que nosotros nos podamos meter un poquito en la mente del salmista. Muchos dicen que lo escribió David, otros tal vez nos niegan, pero en su mayoría dice que lo escribió David, así que hoy vamos a pensar, vamos a ver que David lo escribió. Y pareciera ser, ¿no?, que está como describiendo una situación que está en medio de una niebla, de una oscuridad. Y yo creo que no se nos va a hacer difícil a nosotros imaginarnos o sentirnos identificados con esta figura, porque tal vez nosotros estamos pasando o hemos pasado alguna vez una situación difícil, una situación donde hay oscuridad, una situación donde no sabíamos qué decisión tomar o no sabíamos qué hacer. Así que yo creo que no nos va a costar mucho imaginarnos este momento. Y David escribe esto imaginando, como te decía, ¿no?, un lugar totalmente oscuro. No se sabe muy bien el contexto, pero lo que sí sabemos es que parece dar la idea de que no veía muy claramente. Y todos sabemos que muchas veces la ansiedad, muchas veces las preocupaciones de la vida, muchas veces el pecado de uno mismo produce que no podamos ver claramente la realidad. Y yo no sé si te has encontrado en ese lugar, de no poder ver con claridad lo que Dios
te está alumbrando. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué debemos hacer en esos momentos que estamos perdidos en la oscuridad, que estamos perdidos en la niebla? Y justamente este versículo nos contesta esa pregunta. Por otro lado, también pareciera que mientras más avanza la tecnología, mientras más avanza los derechos del hombre, más parece ser que el ser humano está más cegado y aún más en tinieblas. Cuanto más avanzamos según la mirada del mundo, menos podemos ver. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que va a ser una buena analogía para nuestras vidas, porque algunos de nosotros estamos caminando y avanzando como el mundo dice que se avanza, y es ahí cuando menos vemos y cuando menos podemos ver o avanzar correctamente. Así que si estás acá hoy queriendo construir tu vida nuevamente o queriendo avanzar nuevamente, qué importante que lo hagamos alumbrados por la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el cuadro un poquito acá de lo que nos enseña este versículo? Bueno, un hombre que sostiene tal vez una lámpara, una linterna, en un lugar oscuro tratando de avanzar. Y yo te pregunto, pensar, ¿y cuál es la intención del hombre? ¿O cuál sería tu intención a la hora de caminar en un lugar oscuro? Obviamente es poder ver, No sé si alguna vez se te cortó la luz y estaba ahí a los tanteos buscando la vela, los fósforos o el encendedor para prender la luz, y es ahí que te olvidas dónde la pusiste, no sé dónde puse la vela, Pero la intención es justamente poder ver. Todos queremos ver, todos queremos que se vaya la niebla o ese momento que estamos pasando. Pero ¿cuál es la realidad de nuestra vida y cuál es la realidad que me pone este salmo? Es que nosotros solamente tenemos luz suficiente para dar un paso. Y luego de dar ese paso, la luz que avanza con nosotros nos permite ver el siguiente paso. Y qué interesante, Porque como te decía, la intención nuestra es poder ver toda la realidad, poder ver, todos queremos saber cuál es la princesa que me va a tocar en un futuro, cuál es el príncipe que me va a tocar, cuál es el trabajo. A mí me tocó una reina, yo pensé que era una princesa, pero me tocó una reina. Pero todos queremos saber, ¿Cuál es el trabajo? Si yo tengo un currículum, digo, bueno, yo sé que si lo entrego allá, me van a aceptar y listo. Todos queremos saber para saber cómo actuar. Pero nuestra realidad y la vida, seguro ya te has dado cuenta, es que es paso a paso. Vos no sabés qué te va a pasar cuando salgas de acá. Lo único que sí sabemos es que las acciones que nosotros tomemos o el paso que vos des te va a permitir ver el paso siguiente. Y muchas veces somos pretenciosos, o arrogantes al querer saber toda la realidad. Desde que nazco a que muero, saber cómo tengo que actuar, cómo tengo que decidir, qué es lo que Dios tiene preparado para mi vida. Queremos saber todo. Y el problema no es la luz. Porque aunque la luz de la palabra de Dios sea suficiente para alumbrarnos, siempre habrá oscuridad restante en nuestros corazones que nos impide ver eso que Dios nos está alumbrando. Entonces, ¿cómo nos ayuda en este sentido? La palabra de Dios. Por eso el primer punto, vamos a ver dos, y el primer punto es que la palabra de Dios nos ilumina a cada paso. La palabra de Dios nos ilumina a cada paso. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la primera parte, ¿Qué hacemos cuando no podemos ver, cuando andamos por un camino totalmente oscuro? La Biblia nos enseña claramente que vivimos en un mundo de tinieblas y hay ocasiones que esa tiniebla muchas veces también nos afectan a nosotros, pero también nos enseña que nuestra propia tiniebla, nuestra propia oscuridad muchas veces nos cega para no poder ver, como te decía, lo que Dios nos está alumbrando. Por eso vamos a ver dos cosas importantes, muy resumido, es que dice la primera parte, lámpara es a mis ojos. ¿Así dice el versículo? Lámpara es a mis pies. Fíjate, hemos visto las 2 semanas pasadas que la Biblia es como una espada de 2 filos. Después la Biblia es como un espejo, pero acá no dice que la Biblia es como una lámpara. Dice, lámpara es a mis pies. La palabra de Dios es una lámpara, una lumbrera.
que nos guía, que nos alumbra por el camino. Y por otro lado, dice que es lámpara para los pies. Interesante, ¿no? Porque muchas veces en la Biblia vemos la referencia de que la palabra de Dios nos alumbra los ojos, o vemos esa analogía, ¿no? De que Dios a través de su palabra nos alumbra el camino para que nosotros podamos ver, pero acá dice que es a mis pies, esa lámpara es a mis pies. El salmista no pide acá, Señor, despeja toda la niebla, despeja para que yo pueda ver de principio a fin, sino dice, despeja para que yo pueda dar un paso y un paso. En otro momento, en Salmos 13:3, dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Es decir, despeja la niebla para que yo vea que el sol de tu gracia nunca dejó de salir. Por otro lado, ¿no? El salmista, como decía, no ora al Señor diciendo, Señor, despeja todo, yo quiero ver todo, la realidad. Él dice, Señor, no es necesario que hagas eso, con que me acompañes paso a paso es suficiente. Con eso me basta, Señor. Con un paso que vos me acompañes y luego des el otro, eso me basta, ¿no? Y me gustó porque es un poco más realista esta petición, ¿no? Yo no sé si has sobrado vos y decirle, Señor, mira, yo sé que me estás guiando a un viaje misionero, yo quiero saber qué voy a hacer allá, qué voy a comer, dónde voy a estar, qué voy a hacer esto y el otro, y si no, no voy. ¿No? Señor, guía paso a paso. Yo no sé si alguna vez te tocó estar caminando por un lugar oscuro, tal vez con una linterna o con el celular. A mí me tocó allá en Jujuy, nosotros teníamos un horno grande, como un horno de barro, y ahí hacíamos carbón, se llenaba todo eso de leña, se prendía fuego, se tapaba, y bueno, tenías que ir y revisar. Y cuando abajo de ese hornito habían diferentes huequitos, y cuando en un huequito ya se veía un poco de brasa bien roja, nosotros teníamos que ir cada 2 horas e ir tapando uno por uno, ¿sí? Y eran las 12, a las 2 de la mañana, y íbamos así con un compañero, íbamos en pleno monte, íbamos oscuro solamente con una linterna. Y lo interesante es que la linterna no emitía luz suficiente para alumbrar todo el bosque, solamente nos permitía ver dónde poder pisar bien o que no hubiera serpientes o cosas de eso, ¿no? Pero eso es lo que nos permitía ver. Y me gustó esto, ¿no? Porque no es suficiente tal vez leer la Biblia una vez. No es suficiente que vos llegues acá y digas, bueno, yo ya escuché a Pancho, yo ya escuché al pastor y listo, ya tengo para toda la semana y después nuevamente el otro domingo me recargo de nuevo las pilas. No es así, no es suficiente. Es paso a paso. Es todos los días que debes agarrar tu Biblia, debes leer la palabra de Dios para que te ilumine el paso que tienes que dar, porque no estamos viendo realmente y correctamente toda la realidad de nuestras vidas. Entonces, paso a paso, y eso hace que nuestra dependencia del Señor también sea diaria, sea constante y continua. Yo necesito, hermanos, ustedes necesitan leer la palabra de Dios. Justamente es la palabra de Dios todos los días. ¿Sabes qué? Yo preguntaba un poquito en estos días, yo aprendí a manejar, tengo el carnet, pero no tengo auto. O sea, pero le pregunté a los que sí manejan, ¿no? ¿Cómo hacen para manejar en la niebla? ¿Pueden prender todas las luces? Y ellos me decían, no, porque se te hace una cortina blanca y al final podés ver menos. Ellos me decían, tenés que prender las luces bajas o los neblineros, ¿no? Y aún así, tenés que ir despacio y con cuidado porque esa luz tampoco te permite ver todo el camino despejado. Y es genial eso, ¿no? Me gustó porque hacía como una comparación, porque muchas veces nosotros queremos saber toda la teología, ¿no? Toda la teología, queremos saber toda la Biblia de memoria, y aunque sí es verdad y es muy bueno que nosotros leamos la palabra de Dios, que la estudiemos, que la memoricemos, acá está hablando el salmista de que de ese momento, esa mañana que vos tenés, o esa tarde que vos tenés el tiempo con la palabra de Dios, que te va a alumbrar cada paso. Y acá quiero hacer una aclaración. Cuando yo digo un paso, a veces pensamos, bueno,
con quién me voy a casar, o qué tengo que hacer, o decisiones que sí son muy importantes y que determinan también el rumbo de nuestra vida. Pero ese paso también puede ser que leíste hoy, airaos pero no pequéis, y en el trabajo ocurrió algo que te da gana, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y se te viene a la mente, airaos pero no pequéis, y es ahí también que la palabra de Dios te alumbra. No es una decisión tal vez súper importante, también son en las cosas pequeñas de la vida. Yo en Corrientes tuve un discipulado con Néstor Valtorta, que es misionero y fundador de iglesias, y tenía discipulado con él bastante buenos y desafiantes. Y él me decía, ¿no? Algo que me encantó, me dijo en una ocasión: yo antes de hacer mi devocional todos los días, oro al Señor de esta manera, me dijo. Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? Muéstrame. Y entonces ahí él se ponía a leer la palabra de Dios. Y me encantó la idea, porque cuando nosotros a veces leemos la palabra de Dios, si haces tu devocional, nosotros decimos, bueno, el Señor me habló de esto hoy, y listo, terminó, ya me voy a trabajar, me olvido y todo. Pero me encantó esta oración porque dice: Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué te está alumbrando la palabra de Dios todos los días, cada vez que abrís su palabra? Entonces la idea es que si quieres caminar, ¿no?, en un bosque oscuro o en la vida, debemos leer todos los días la palabra de Dios para que nos alumbre cada día, a cada paso. ¿Sabes que hay muchas formas de caminar? Hay gente que camina rápido, otra gente que camina más lento, ¿no? Común, digamos. Y también en la vida diaria o la vida con el Señor, también hay gente que avanza muy rápido en su vida espiritual y otras que le cuesta un poquito más o va más lento, va a su ritmo. Y me ponía a buscar un poco de sinónimos de la palabra caminar y encontré estos: pasear, andar, caminar, recorrer, desfilar, trotar, marchar, deslizar, patrullar, vagabundear, pisar, vagar, merodear, deambular, etc. Puse eso nomás. Pero hay muchas formas de caminar y yo no sé cuál será la tuya en tu vida con el Señor, pero lo que sí sé a la luz de la palabra de Dios es que en todas ellas, en todas esas formas de caminar, todos necesitamos ser alumbrados por la palabra de Dios. Por eso también, como segundo punto, es que Dios, o en su palabra, nos muestra el camino. La palabra de Dios nos muestra el camino. No solamente nos dice dónde deben pisar nuestros pies, sino que también nos alumbra el camino. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Spurgeon dijo una vez: uno de los beneficios prácticos de la Santa Escritura es ser el guía en los actos de la vida diaria. No es enviada para asombrarnos con su brillo, sino para guiarnos por medio de sus instrucciones. Te lo leo de nuevo. Uno de los beneficios prácticos de la Santa Escritura es ser el guía en los actos de la vida diaria. No es enviada, la palabra de Dios, para asombrarnos con su brillo, sino para guiarnos por medio de sus instrucciones. Y me encantó, ¿no? Podríamos poner esa frase en los estados, en Facebook, ¿no? No es para asombrarte, sino es para guiarte por medio de sus instrucciones. La Biblia ya tiene preparado, la palabra de Dios, un camino para nosotros. La gran comisión, ¿no? ¿Qué dice la gran comisión? Ir y hacer ¿qué? A todas las naciones, andad y predicad el Evangelio. Hay un camino ya para todos nosotros. La pregunta es si lo estamos cumpliendo, y la segunda pregunta es ¿cuál es mi parte en ese camino? Y ahí es donde es paso a paso, pero ya hay un camino establecido. Y también esto de lumbrera, muchas veces hace referencia, ¿no? Cuando escuchamos lumbrera, al sol y a la luna, pero también en la historia bíblica nos enseña que también es lo que Dios usa para guiar al pueblo. Por ejemplo, la gran columna de fuego también se menciona como lumbrera en algunos pasajes, y es para guiar, es decir, ¿no? Esta lumbrera es lo que Dios usa para guiarnos
a nosotros y también para crear una nueva realidad en tu vida. Una realidad que tal vez no estamos viviendo por la oscuridad en que estamos tal vez metidos por nosotros mismos o por las circunstancias que Dios nos permite estar. Así como la luna y el sol regulan, ¿no?, las estaciones del año, así también la luz de la palabra de Dios te puede dar una nueva realidad. Esa lumbrera es la que yo necesito cuando estoy en la oscuridad o en medio de la niebla. También esta metáfora de la luz, de la lumbrera, cuando dice lámpara, la lámpara apagada no te alumbra, ¿no? Sino que estamos haciendo referencia obviamente a la luz de la lámpara. También está usada, ¿no?, esta luz como haciendo referencia a la vida, a la felicidad, y simboliza también prosperidad en la Biblia. En el texto dice, mira, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Job 28:22 dice, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Ve la felicidad también a la luz como felicidad y como aquello que nos ilumina o prospera también nuestros caminos. Y me encantó, ¿no?, porque la luz también está relacionada con esto de ver más claramente, con la felicidad. Y yo me ponía a pensar, ¿no?, qué lindo es cuando nosotros estamos pasando momentos de oscuridad, circunstancias malas, pero aún así nosotros podemos tener felicidad. Y como cantamos, paz, paz, cuán dulce paz. Yo me acuerdo cuando pasó lo de Pablito y los que fueron a visitar el hospital, más que un velorio, por así decirlo, era como, nos reíamos, ¿no? Pero eso no podría ser posible si la paz de Dios y su luz hubiera estado en sus hijos a través también del Espíritu Santo que nos daba ese consuelo. Y todos sabemos, ¿no?, que la oscuridad en la Biblia está relacionada al pecado, al fracaso, al sufrimiento, pero también sabemos que la luz está asociada a la vida, a la felicidad, a la prosperidad, a la justicia, a la sabiduría. Y yo podría, ¿no?, dejar tal vez esta predicación, compartir acá y decirte, tenés que leer la Biblia, y vos salir animado ahí, vas a tu casa, lees todo un libro de la Biblia, te memorizás el Salmo 119 y wow, ¿no? Pero esta predicación realmente pasarían dos cosas si yo dijera eso. Una, vos salís feliz porque fue cortito el tiempo de la palabra, y segundo lugar, como te dije, esto estaría muy incompleto. Y haciendo un repaso, ¿no?, ¿qué hago cuando pasan esas situaciones o cuando estoy en medio de la niebla? Hemos dicho que la palabra de Dios no es una lámpara, no es como una lámpara, sino que es una lámpara que alumbra nuestros pies. También hemos dicho, tal vez no muy explícitamente, pero sí implícitamente, que es justamente lo que Dios dijo, no un hombre, no personas, sino lo que Dios dijo. Y Juan nos ayuda a entender eso en Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, era la palabra, era el Dios dijo. Y también dijimos que la palabra de Dios nos muestra el camino en el cual nosotros debemos permanecer. Entonces la luz que Dios usa para ver esa nueva realidad que tiene para nuestras vidas, la que trae tal vez felicidad, una vista más claramente. Pero ahora yo te quiero preguntar, y ahora sí me vas a tener que contestar. Cuando yo hablo de luz, ¿de quién estoy hablando? No estoy hablando de qué te estoy hablando, sino de quién. ¿De quién? De Cristo, muy bien, de Jesús. Juan 19 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y un poquito antes dice, yo soy la palabra. Y un poquito después dice, yo soy la luz. Entonces está hablando de Cristo. Cuando yo estoy abrazado a Cristo, cuando yo permanezco en Cristo, es cuando realmente yo puedo ver mejor. Él es el camino, Él es la luz, Él es la vida por la cual yo tengo que permanecer en Él y puedo ver mucho mejor. Si estamos en tinieblas, si estás en una situación que no sabes para dónde tomar, si estás en una situación que decís, Señor, ayúdame, Cristo es la luz
que te muestra el camino por donde tenés que ir. Y entonces, ahí sí, acerquémonos a su palabra, acerquémonos a Cristo. Rodrigo hoy hablaba, decía que de Él y por Él son todas las cosas, únicamente a Él sea la gloria, porque Él es la luz. Él es la luz que nos ilumina a cada paso. Y sin Cristo no tendríamos esa luz. Así que yo no sé qué situación tal vez estás pasando. Yo no sé, tal vez, si estás ahí, yo no sé qué hacer con mi esposo, siempre igual, que esto, que lo otro, o tal vez al revés, o con tus hijos, o con la iglesia, o tal vez una circunstancia que estás pasando de falta de trabajo, o de falta de algo, o tu propio pecado. Señor, yo no sé qué hacer, estoy esclavizado en este pecado, ayúdame. Tal vez hay una oscuridad, hay algo, una incertidumbre que no sabes cómo salir. Pero la palabra de Dios dice que Cristo es la luz que nos alumbra para que podamos salir de ese camino. Por otro lado, tal vez nunca en tu vida has reconocido a Cristo como el único Salvador. Tal vez todavía estás. La Biblia menciona a esas personas que nunca aceptaron el perdón de Dios, que nunca reconocieron que Cristo es el Salvador, que nunca creyeron que Cristo un día vino y murió por vos y por mí en la cruz. La Biblia llama a esas personas que están muertas en delitos y pecados y que también están en tinieblas, porque Cristo es la luz del mundo. Fíjate un pasaje, Juan capítulo 3, versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 17. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo aquel que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Ahora sí, presta atención. Dice: la luz de Dios llegó al mundo. ¿Quién es la luz de Dios? Cristo, su Hijo, llegó al mundo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todo lo que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Cristo es la luz que hoy te puede sacar de esa tiniebla, que te puede sacar de esa condenación. Y esa condenación la tenés si nunca has creído en Cristo, que es la luz, que es esa lámpara que nos guía, porque es su palabra, y Él es la palabra, y Él es la luz. Te invito a orar. Gracias, Padre, te damos por Cristo, porque un día vino y murió por mí, por nosotros, y por todo aquel, Señor, que cree en Él, como dice tu palabra. Y agradecerte, Señor, por tu amor, ese amor, Señor, que a pesar de que éramos pecadores, enviaste a Cristo, Señor, a morir por nosotros. Si hay alguien acá, Señor, que está pasando oscuridad, que está pasando un momento de incertidumbre, que tal vez todavía está en tinieblas y no te ha reconocido, que hoy pueda ir a Cristo, quien es la luz, quien es la palabra, para que pueda ser alumbrado, Señor. Y ese paso es creer y abrazar a Cristo. Te alabamos y te pedimos que nos bendigas y que podamos mantener esto en nuestros corazones. Que no salgamos distraídos de acá o ya hablando de otra cosa, sino que podamos tener en mente que tú eres la luz que nos guía día a día. En el nombre de Jesús, aquel que es la luz, oramos. Amén.